Una de las doctrinas fundamentales e históricas del cristianismo es la de la Trinidad y al mismo tiempo es una de las más complejas para el entendimiento humano al punto que a lo largo de la historia muchos han tratado de negarla o cuestionarla. No obstante, esta doctrina es un pilar cuya base se encuentra sólidamente establecida en las Escrituras. Objetan que el término Trinidad no aparece en la Biblia. Sin embargo, recordemos lo siguiente: aceptamos cualquier doctrina porque ésta se encuentra revelada en las Escrituras, sin necesidad de que se mencione el término teológico que se utiliza para nombrarla. Y por favor, no esperes algún versículo del tipo, son solo 3 y nada más que 3. Aunque no hay una declaración explícita de que son 3 y nada más que 3, hoy vas a leer muchas citas que lo sugieren con la suficiente claridad. Así que acompáñanos en este vídeo y recorramos juntos la palabra de Dios. La palabra Trinidad deriva de dos palabras latinas, tres y unitas, que quieren decir tres y unidad. Nos hablan de que Dios es uno en ser y sustancia, poseyendo 3 distinciones personales que se nos revelan como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada uno son iguales en sustancia, en poder y gloria. La revelación a través de las Escrituras nos lleva a creer en la unidad del ser de Dios y admite al mismo tiempo la Trinidad de la personalidad dentro de ella. Tanto el Padre como el Hijo y como el Espíritu Santo poseen la esencia divina completa, y son personas distintas. Las distinciones personales entre esas personas se ven en los pronombres personales que se usan para referirse a ellos, como yo, tú y él, por ejemplo, Juan 16 del 8 al 10, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre. O la comunicación entre ellos, por ejemplo, Marcos 1 y 11: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Si perdemos de vista la unidad de Dios, terminaremos abrazando el triteísmo, es decir, la creencia en 3 dioses, y si perdemos de vista la diferencia entre las zonas de la Trinidad, terminaremos adoptando alguna forma de modalismo o unitarismo, es decir, la creencia de una persona en un Dios. Con esto en mente podemos hacer la aclaración de que no estamos hablando de 3 dioses, porque no hay 3 esencias, es solo una esencia, pero en ella hay 3 personas que se diferencian la una de la otra. 28, 19. Y después, discipulad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como podrás notar, no hablaba de 3 dioses, lo que dijo fue bautizar en un solo nombre, pero al mismo tiempo diferenciando entre las 3 personas de la deidad. Debemos reconocer que la palabra persona aplicada a la Trinidad puede presentar algunas objeciones, como por ejemplo el término persona trata de un ser distinto e independiente, así que una persona es un ser y 100 personas son 100 seres. Pero en la Trinidad hay 3 personas y un ser. La verdad es que no tenemos otra palabra en lugar de persona que sea mejor para expresar esta idea, es por eso que aquí la utilizamos. Aclaremos que no podemos armonizar racionalmente la verdad de que hay unidad de esencia con la verdad de que hay diferentes personas en esa esencia. A pesar de eso, tampoco podemos negar la revelación bíblica de la Trinidad, aun cuando exceda nuestro entendimiento, así que es responsabilidad del creyente estudiar la palabra de Dios, aceptar lo que dice, entender hasta donde le sea posible y creerla con todo su corazón. No negaremos que se trate de un misterio, pero tampoco rehuiremos a su estudio para evitar caer en la ignorancia. La enseñanza de la doctrina de la Trinidad en el Antiguo Testamento es insinuada, implícita y se deduce de manera directa por el nombre hebreo usado para Dios. Más que por declaración explícita, se entiende de manera implícita. El nombre hebreo para Dios se halla con más frecuencia en la forma plural Elohim, por ejemplo en Génesis 1, 1. Expresa la naturaleza divina en su plenitud esencial englobando una pluralidad de personalidades. Hay versículos en donde Dios habla en forma plural. Génesis 1 y 26: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 11, 7: así que descendamos allá y confundamos su lengua, para que ninguno entienda la lengua de su compañero. Isaías 48, 16: acérquense a mí y escuchen esto, desde un principio no he hablado en secreto, yo estaba allí desde que esto se hizo realidad, y ahora el Señor y su Espíritu me han enviado. En estos textos Dios habla de sí mismo en forma plural y se hallan indicaciones de distinciones personales en Dios. Aunque estas no señalen explícitamente a una Trinidad, sí apuntan a la pluralidad de personas. Pero es en el Nuevo Testamento en donde encontramos esta doctrina de manera mucho más clara, así que notarás que se mencionan a los 3 miembros de la Trinidad. Mateo 3 y 16 al 17: después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Se abrieron y él vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y se posaba sobre él. Desde los cielos se oyó entonces una voz, que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Juan 1 y 33 al 34: yo no lo conocía,
pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, o aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende, y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan 14:16 Y yo rogaré al Padre, y él les dará otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre. Hechos 2:32 al 33 Pues a este Jesús, Dios lo resucitó, y de eso todos nosotros somos testigos. Y como él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo. Romanos 8:11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Romanos 15:16 Para ser ministro de Jesucristo a los no judíos y ministrarles el Evangelio de Dios, para que ellos sean una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, 4 al 6 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Segunda de Corintios 1 y 21 al 22 Y es Dios el que nos confirma con ustedes en Cristo, y es Dios el que nos ha ungido, y es Dios el que también nos ha marcado con su sello, y el que, como garantía, ha puesto al Espíritu en nuestros corazones. Segunda de Corintios 13:14 Gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Primera de Pedro 1:2 Según el propósito de Dios Padre y mediante la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre. Judas 20 y 21 Pero ustedes, amados hermanos, la base de su santísima fe, oren en el Espíritu Santo, manténganse en el amor de Dios, mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hay pasajes donde se menciona al Padre y al Hijo, como por ejemplo en Romanos 1:7, pero eso no quiere decir que está negando al Espíritu Santo. Del Espíritu Santo como Dios se habla en Hechos 5 del 3 al 4. Como conclusión podemos afirmar categóricamente que la doctrina tiene un sólido respaldo en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y conforme la revelación bíblica avanzaba, esta doctrina era enseñada cada vez con más claridad. ¿Conoces otros versículos que podrías agregar acerca de la Trinidad? Puedes comentar y hacer tus preguntas, comparte este vídeo, suscríbete y dale un me gusta.